Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Tiene la palabra la señora secretaria para dar lectura al orden del día. Buenos días, gracias, presidente. Procedo a leer el orden del día. Punto número 1, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Punto número 2, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 2.1, pregunta. ¿Se corre el riesgo en Extremadura de perder fondos europeos relativos a las ayudas al desarrollo rural a través del programa FEADER por aplicación de la cláusula de descompromiso automático conocida como regla N+2 y en qué cuantías y programas? Formulada por don Manuel Vázquez Villanueva. Punto número 2.2. Pregunta sobre el contenido y el estado actual del expediente incoado por el Gobierno de Extremadura a la central nuclear de Almaraz, formulada por don Antonio Rodríguez Osuna. Gracias, señora secretaria. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Como sus señorías han tenido conocimiento del acta y no ha habido ninguna objeción, ¿puedo entender que se aprueba por asentimiento? Queda aprobada. Punto 2. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Damos la bienvenida en nombre de la mesa de los diputados y diputadas que conforman esta mesa y esta comisión al secretario general de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, don Ernesto de Miguel Gordillo, y a don José Cardesa Cabrera, director general de Incentivos Agroindustriales y Energía. Pregunta 1. ¿Se corre el riesgo en Extremadura de perder fondos europeos relativos a las ayudas al desarrollo rural a través del programa FEADER por aplicación de la cláusula de descompromiso automático conocida por regla N+2 y en cuantías del programa? Esta pregunta está formulada por don Manuel Vázquez Villanueva. Tiene usted la palabra para la escueta formación de la pregunta por el tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Buenos días, señor secretario general. Esta pregunta pudiera parecer reiteración después de la comparecencia del consejero, ya que se nos dio información que se pregunta aquí hoy. Pero también nos anunció en la comparecencia en el Pleno otros asuntos que nos parece interesante conocer, como era la modificación del PDR 2007-2013, que se había planteado y que estaba ya aprobado por la Comisión Europea. No es que pretenda cambiar la pregunta, pero como la modificación del PDR va en función de perder los menos fondos europeos, por eso también, si estima bien, nos podía informar. Por ello, hemos querido mantener la pregunta por avanzar en cuestiones concretas sobre la pérdida de fondos FEADER. ¿De cuántos, dónde y qué se está haciendo para perder lo menos posible? Ya que se van a perder es evidente, entre otras cosas, por varias fuentes lo conocemos, y desde la última comparecencia del director general de Desarrollo Rural aquí en esta comisión, que también así nos lo manifestó. Ya le dijimos al consejero que desde mi grupo que nos parecía bien la lucha por perder los menos fondos posibles. Pero, como la modificación del PDR que nos anunció nos dijo que las líneas fundamentales se basaban en caminos rurales, en regadío y en dehesa, nos gustaría saber si además de estos 3 ejes se tiene previsto otras actuaciones que complementen una estrategia más integral de lo que sería una política de desarrollo rural en nuestra región. También nos gustaría conocer el destino de los fondos propios de la Junta de Extremadura que va a destinar al desarrollo rural en este presupuesto 2013, que nos anunció también el consejero, y si son para confinanciar fondos FEADER en su totalidad, o si además van a permitir estos fondos poner en marcha algunas políticas propias de desarrollo rural de las que se elaboraron en colaboración con los territorios. En definitiva, hemos querido mantener esta pregunta para tener una información más detallada de la planificación que desde la Dirección General de Desarrollo Rural se está haciendo en las acciones en materia de desarrollo rural en nuestra región, y así poder participar desde mi grupo con aportaciones que mejoren la orientación, si fuese preciso, en beneficio del desarrollo rural en nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor secretario general, dispone usted de 10 minutos para contestar a la pregunta. Buenos días a todos. Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor diputado, como bien sabe, el pasado jueves, día 13, el consejero de Agricultura compareció a petición propia y yo creo que
realizó una completa información sobre la situación del PDR 2007-2013. No obstante, voy a intentar aclarar cualquier tipo de dudas que aún puedan mantener al respecto. El PDR de Extremadura 2007-2013 está dotado con un presupuesto de 1.316 millones de euros de gasto público. Esto significa que de esa cantidad 886,24 millones corresponden a presupuesto del FEADER y el resto, que son 430,5 millones, deben correr a cargo de los presupuestos estatal y autonómico. El efecto multiplicado de estos fondos es evidente. Por cada euro que aportamos llegan aproximadamente otros 4 euros desde Bruselas y demás. El primer año real de aplicación del PDR fue el año 2008 y tenemos hasta el año 2015 para completar la plena ejecución del programa. Estos, señorías, son los datos clave de un plan de desarrollo rural que debería haber marcado buena parte de nuestro camino en un periodo de 6 a 8 años. ¿Y en qué consiste la regla N+2? Pues bien, el artículo 29 del reglamento número 1290-2005 de financiación de la PAC regula el procedimiento de liberación automática de compromiso como consecuencia de la aplicación de la denominada regla N+2. El texto recoge literalmente lo siguiente: la Comisión liberará automáticamente la parte del compromiso presupuestario de un programa de desarrollo rural que no se haya utilizado para el pago de la prefinanciación o para pagos intermedios o por la cual no se le haya presentado, a más tardar el 31 de diciembre del segundo año siguiente al del compromiso presupuestario, ninguna declaración de gastos que reúna las condiciones establecidas en el artículo 26, apartado 3, en concepto de gastos realizados. En definitiva, señorías, la suma acumulada de todas las cantidades programadas anualmente del PDR se han de certificar como muy tarde 2 años después. ¿Cuál es el problema este año? Pues que a fecha 31 de diciembre de 2012 habrá que justificar que se ha pagado toda la cantidad programada en el PDR acumulada hasta el año 2010. ¿Y cómo se ha desarrollado todos estos años el PDR? Pues bien, en 2008, el primer año en que se desarrolló el plan, se programaron 148,65 millones de euros de ayuda FEADER, de los que se ejecutaron únicamente 39,72 millones, es decir, el 26,72%. En 2009 el programa preveía un gasto de 153,08 millones y se ejecutaron solamente 61,44 millones, es decir, el 40,13%. En 2010 se pagaron 74,19 millones sobre los 165,29 millones programados, escasamente el 44%. En 2011 llegamos a la consejería. En julio nos encontramos con la región que presentaba el PDR con menor nivel de ejecución de toda España. Para entendernos, a ese ritmo hubiésemos necesitado nada menos que 15 años para completar un plan que debe ejecutarse en la mitad del tiempo. Algo que nos obligaba a reaccionar de manera inmediata. Concretamente, en 2011 se alcanzó un grado de ejecución ya del 64,70%, con 88,16 millones gastados de los 136,26 millones presupuestados. Y en los 3 primeros trimestres de este 2012 se han ejecutado ya 72 de los 139,6 millones presupuestos. En definitiva, señorías, a pesar del esfuerzo realizado por este Gobierno en el último año, donde hemos elevado el grado de ejecución total del programa de un 37% que nos encontramos a cerca de un 50% en un único año, existe un riesgo serio de descompromiso este año, que estimamos en un rango entre 35 y 50 millones de euros de ayuda FEADER. Todo ello derivado de la bajísima ejecución de fondos en los años anteriores. A partir de que estas cifras sean definitivas y aceptadas, se iniciarán procesos de 9 meses de duración máxima en el que se ha de presentar ante la Comisión Europea un plan de financiación revisado con el fin de distribuir el importe de la reducción de la ayuda entre los distintos ejes y programas. Bien, me pregunta, complementando al texto presentado ante la Asamblea, que cuándo, dónde y qué se está haciendo. Yo le diría lo siguiente: mire usted, llegamos en el año 2011. Cuando nos encontramos, nosotros rendimos cuenta todos los años ante la Comisión Europea. En noviembre del 2011 rendimos cuenta, y al rendirnos cuentas nos dimos... la realidad era que Extremadura, como he indicado, tenía el nivel de ejecución más bajo de toda España. En toda España ha ido la cosa mal.
la situación no es precisamente idónea para el cumplimiento de este tipo de programas en su totalidad. Pero lo cierto era que Extremadura era la región más atrasada. Y ante esa situación planteamos inmediatamente varios tipos de actuaciones. La primera, la reprogramación del PDR. El PDR es una realidad dinámica. Todos los años hay capacidad de reprogramar. Y en ese sentido hemos presentado una reprogramación muy profunda, elaborada a principios de este año y que finalmente ha tenido como consecuencia la aprobación en el último Comité de Desarrollo Rural del día 21 de noviembre. Hemos elevado las tasas de cofinanciación y hemos, en definitiva, derivado y transferido fondos y créditos desde medidas que no tenían ejecución o que tenían un nivel de ejecución muy bajo a otros tipos de medidas que entendíamos que podían absorber esos fondos y que, desde luego, eran mucho más idóneas y mucho más ligadas a las prioridades políticas de la Casa. Estaban relacionadas estas prioridades políticas de la Consejería del Gobierno de Extremadura con tres frentes fundamentales. Uno, los incentivos agroindustriales, absolutamente abandonados. Dos, las infraestructuras y el regadío. Y tres, el apoyo al mantenimiento y la conservación del sistema de dehesa como sistema propio indiscutible y bandera de Extremadura. Esas eran las líneas prioritarias y en esas líneas se han hecho la reprogramación que se ha presentado y que, repito, que se ha aprobado el pasado 21 de noviembre. Gracias, señor secretario general. Señor Vázquez Villanueva, su turno de réplica, tiene usted 5 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario. La verdad que sí, ha reconocido las dificultades, la complejidad de la ejecución de estos fondos europeos, de los fondos FEADER. En todas las comunidades autónomas ha habido dificultades. Lógicamente, en aquellas dificultades donde disponemos de menos fondos propios, ha habido más dificultades que en las que son más ricas y tienen más fondos propios, tienen menos partidas finalistas. Y Extremadura era de las que tenía menos fondos propios. Ha habido dificultades incluso hasta en países. Sabes que en Alemania ha habido una reestructuración entre los Länder y sabes que en Inglaterra, concretamente, han pospuesto la financiación FEADER para 2013 para el próximo periodo. Pero, aún así, y con esta complejidad y con este retraso, desde mi grupo lo que queremos aportar y anunciar lo que le anunciamos al consejero en el Pleno, que estamos dispuestos a sumar y a colaborar en beneficio del medio rural, siempre. Si nos llaman, estaremos allí para construir. Si no nos llaman, también estaremos, por otros caminos, pero también estaremos. No nos encontrarán para cambiar el modelo, ni para destruir, ni para retroceder en los avances conseguidos y logrados en Extremadura en los últimos años. El medio rural lleva muchos años en crisis permanente y en su forma de vida ha estado siempre presente la austeridad. Por eso no nos vale la argumentación de la crisis económica y la austeridad para cambiar cuestiones y acciones en el medio rural. Desde el Grupo Socialista tenemos un modelo en política a aplicar en el medio rural y se la voy a exponer, ya que en la última comparecencia el director general me dijo que la había anunciado pero que no había dicho nada. Por eso queremos que conozcan nuestra posición en aras a la colaboración que le ofrecemos desde el Grupo Socialista. La posición de mi grupo del desarrollo rural en Extremadura la podemos resumir en 12 puntos por este tiempo que nos permite aquí en la comisión. Uno de ellos sería impulsar la visibilidad y valoración del medio rural en el conjunto de la sociedad, para que se conozcan las nuevas realidades de los territorios rurales y sacar de la invisibilidad al medio rural, despojarlo de tópicos y viejos estereotipos, contribuyendo a dignificar la vida y la imagen de los hombres y mujeres que en él viven. Segundo, mantener y mejorar el nivel de la población en el medio rural y elevar el grado de bienestar de sus ciudadanos, asegurando unos servicios públicos básicos, adecuados y suficientes. En tercer lugar, apostar por un desarrollo rural en términos de sostenibilidad. Es necesario seguir apostando por el desarrollo rural con los mismos parámetros de sostenibilidad en los que se viene trabajando.
La preservación de la biodiversidad, del medio ambiente y el cuidado de la naturaleza debe aprovecharse como motor de desarrollo en el mundo rural. Mantener y ampliar la base económica del desarrollo rural con la preservación de actividades competitivas y mediante la diversificación económica con incorporación de nuevas actividades. En quinto lugar, promocionar sectores emergentes en la economía rural, en servicio de la vida diaria, de atención a mayores y personas con discapacidad, de mejora en el marco de la vivienda, seguridad, espacios públicos, en servicios culturales, de ocio, en medio ambiente, en nuevas formas de turismo en el medio rural, en nuevas tecnologías. En sexto lugar, apoyar la juventud rural fomentando y potenciando el empleo juvenil en las zonas rurales, diseñando líneas de ayuda para la ejecución de proyectos promovidos por la juventud rural. Después, conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y culturales, en séptimo lugar, a través de actuaciones públicas y privadas que permitan la utilización y el desarrollo sostenible. En octavo lugar, favorecer la igualdad entre mujeres y hombres en los territorios rurales, logrando que las mujeres que viven y trabajan en el medio rural no sufran una doble discriminación por ser mujer y por vivir en el medio rural. Noveno, fomentar la competitividad de los sectores económicos actuantes en el medio rural para garantizar ingresos dignos ahora y en el futuro. Consideramos que la PAC deberá ayudar a las inversiones de emprendedores que contribuyan a dirigir la actividad económica en el medio rural hacia producciones de alto valor añadido, fomentando la formación, investigación y la innovación. Décimo, garantizar la conexión entre lo rural y lo urbano. El medio rural y el urbano no pueden entenderse como disociados el uno del otro. La sinergia entre ambos espacios supone una oportunidad de futuro. 11. Apoyo a los municipios rurales como espacio de soporte a las personas, desde los ayuntamientos, como conocedores de primera mano de la realidad territorial que administran, son, por tanto, la pieza clave que debe articular las políticas singulares que demandan los diversos tipos de territorio. Es la administración más cercana al ciudadano, coopera con fórmulas de participación real ciudadana en las asociaciones de desarrollo rural. Y, en 12 lugar, impulsar un programa regional de I+D+I específico para los territorios rurales, ya que la menor capacidad de innovación del sector agrario en el medio rural, debido a la estructura sociológica de la población rural y la menor presencia de mecanismos de transmisión de tecnología apropiada, hacen necesario la implementación de este tipo de medidas de choque. Por todo ello, por este resumen que le acabo de hacer de la posición de nuestro grupo en políticas de desarrollo rural para nuestra región, por todo ello creemos que el desarrollo rural es fundamental en el desarrollo integral de Extremadura. Las políticas en esta materia no se pueden considerar sectoriales, sino transversales. Sin ellas será imposible alcanzar un desarrollo territorial equilibrado en nuestra región, que garantice la igualdad en derechos y oportunidades de todos los extremeños y de extremeñas, independientemente del lugar que haya elegido para residir. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor de Miguel Gordillo, su turno es dúplica. Tiene usted 5 minutos para cerrar el debate de esta pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, con esta comparecencia le confieso que usted ha conseguido ponerme en un brete. Usted pretende que yo le explique y que usted lo entienda una pregunta que, tal y como está definida, estoy seguro que ustedes no la han entendido jamás. Porque, como no dudo ni de su inteligencia ni de su sagacidad política, estoy completamente seguro que si lo hubiesen entendido, simplemente no lo hubiesen formulado. Mire, detrás de las cuestiones de argot, técnicas, de reglamentos, de descompromisos automáticos, de series numéricas, el N+2, la topología de Cauchy, que me recuerda a mí de mis años de estudio, la pregunta que usted me está formulando en términos políticos es la siguiente. ¿Existe riesgo de que Extremadura pierda fondos debido a la mala gestión del equipo anterior? Y yo le tengo que decir que sí. ¿No existe riesgo? Es un hecho cierto.
Por eso repito que nunca había sospechado que hiciesen esta pregunta. ¿Cuáles son las razones fundamentales que nos han llevado a esta situación? Pues yo le podría responder de dos maneras. La primera, que se lo pregunte a sus compañeros de grupo que han llevado la responsabilidad de estos años. Pero en todo caso voy a hacer un esfuerzo para intentar explicar lo que se tuvo que hacer y no se hizo. Mire usted, si la situación de descompromiso del PDR es cierta y efectiva, se debe fundamentalmente a estas razones. La primera, que ustedes no han apostado por el PDR, no han apostado por el desarrollo rural. ¿Y cómo ha puesto un gobierno por el desarrollo rural? Por un programa aceptado y aprobado por la Unión Europea. Pues la primera cuestión, la básica, es aportar presupuesto. Si no tienen presupuesto no pueden ejecutar. Eso es una cuestión evidente. Mire usted, en el año 2008, por ejemplo, ustedes tenían que ejecutar 148 millones de euros de fondos FEADER. Es decir, ustedes tenían que haber colocado en el presupuesto de la Junta de Extremadura, donde van incorporados esos fondos y la cofinanciación estatal y autonómica, al menos 220 millones. Pero eso es un supuesto absolutamente irreal. Cualquiera sabe que para ejecutar un presupuesto siempre tienes que tener una cantidad superior, porque hay unas pérdidas en resoluciones que se pierden, en fuera de plazo, en cualquier circunstancia. Cualquiera sabe que tiene que presupuestar un 20, un 25% más de lo que realmente ejecute y pague. Eso es así. El presupuesto 100% es irreal. Deme un solo dato. Ustedes tendrían que haber presupuestado al menos 270 millones. Presupuestaron 162. Así le podía continuar año tras año. Luego, si no hay presupuesto, es imposible cumplir el PDR. No lo ejecutan. Bien, pero además, la política, señorías, son prioridades. En el año 2008, por ejemplo, ustedes destinaron a fondos de la comunidad autónoma, fondos que fundamentalmente se dedican a gastos de funcionamiento, 119 millones de euros. Nosotros, con ese dinero, financiamos el FEADER. Para el año 2013, nosotros destinamos en fondos comunidad autónoma 39 millones. De 119 bajamos a 39 y lo destinamos al PDR, al FEADER, que pasa de esos 162 millones, 200 millones que han tenido posteriormente a 370 millones de euros. Esa es la primera clave. Tienen que tener ustedes presupuesto. Y presupuesto es una prioridad. Y la prioridad de ustedes iba por otras líneas de comunidad autónoma. Pero es que además, señoría, el PDR estaba mal diseñado. Lo diseñaron, estaba mal. También es verdad que el PDR es una realidad dinámica y que la pueden corregir año a año. Y no la corrigieron. Mire usted, en 2011, cuando nos hemos encontrado, las ayudas a explotaciones en proceso de reestructuración con motivo de la reforma de la OCM no se había abierto nunca. Las ayudas al bienestar animal no se habían abierto nunca. El fomento de actividades turísticas no se había abierto nunca. La primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas no se había abierto nunca. Las ayudas a favor del medio forestal no se habían abierto nunca. Y eran líneas, medidas que tenían una dotación presupuestaria aprobada por Bruselas. Y que estaban a cero. No se habían abierto nunca. Pero es que además, otras líneas muy importantes en el PDR, muy importantes, son básicas, como son las ayudas agroambientales, la modernización de explotaciones agrarias o la instalación de jóvenes agricultores, tenían unos niveles de ejecución bajísimos, el 10, el 15%, el 5%. Ante esa situación, ¿qué hace el Gobierno? Pues inmediatamente afrontar una reprogramación. Le he dicho, lo primero, presupuesto 2013, un incremento del 70%. Segundo, una reprogramación que nos ha llevado un año hasta que nos la ha aprobado Bruselas, donde los fondos, las cantidades aprobadas para aquellas líneas que tenían, no se había abierto nunca porque no era posible abrirlas, porque no tenían ningún sentido, lo hemos transferido a otras que demandaban. Y aquellas líneas que por las razones que sean, porque fueron mal diseñadas, porque fueron sobredimensionadas, en algunos casos
porque dependían de la inversión privada y no ha ocurrido en algunos casos, pues simplemente hay que cambiarla. Y hay que cambiarla a otras que tengan tirón, que tengan posibilidades de ser demandadas por los empresarios agrarios, por los promotores. La tercera cuestión que hemos hecho es subir las tasas de cofinanciación. Las tasas de cofinanciación significa simplemente que estamos dispuestos a renunciar a una pequeña cantidad de inversiones para que todos estos fondos nos salgan muchísimo más baratos a la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y en esas tres fuentes hemos afrontado esa reprogramación. Hemos hablado con las organizaciones agrarias, hemos llegado a un acuerdo. Todo el mundo, al final, se ha dado cuenta de que, por supuesto, que las líneas no abiertas no tenían sentido y que las líneas con unos niveles de ejecución tan bajos había que reprogramar, destinarlas a otras mucho más interesantes. Mire usted que en Extremadura, la línea de incentivos agroindustriales no tuviese dotación, tuviese 200 expedientes desde el año 2010 sin resolver, cuando es la única actividad económica que en estos momentos está tirando, es una cuestión sencillamente inexplicable. Eso es lo que hemos hecho. Muchas gracias. Gracias, señor secretario general. Puede usted continuar con nosotros o abandonar la sala, como usted prefiera. Pregunta 2. Sobre el contenido y el estado actual del expediente incoado por el Gobierno de Extremadura a la central nuclear de Almará, formulada por don Antonio Rodrigo Osuna. Señor diputado, tiene usted 5 minutos para formular la pregunta. Gracias, señor presidente, y gracias, señor Cardesa y señor secretario general, por su comparecencia aquí en la consejería. Me alegra escuchar la reflexión que hace, porque la comparto al 100%, sobre que las voluntades políticas se dotan presupuestariamente, y no dotar las voluntades políticas presupuestariamente ponen en grave riesgo las políticas que se venían desarrollando hasta ahora. Y me alegra, y digo que la comparto porque, al igual que esa circunstancia puede darse en las políticas de desarrollo rural, también se dan a la inversa en el resto de políticas del Gobierno de Extremadura, con lo cual ahí coincidimos usted y yo. Creo que el tema de la central nuclear de Almará va a darnos mucho que hablar durante toda la legislatura. Creo que usted es un profesional que conoce a la perfección cuál es la situación, y la situación actual con el cierre de Garoña nos plantea un nuevo plano y una nueva situación que debería hacernos replantearnos muchas cosas, no solamente sobre expedientes sancionadores, sino sobre qué va a pasar mucho más allá después de la central, de la vida útil de la central nuclear de Almará. Creo que hay que, esta nueva circunstancia, como está afectando a la comarca el cierre de la central nuclear de Garoña, y cuál es la situación actual de la política nuclear en nuestro país y en Europa, y el debate que se está viendo en el mundo al respecto, debería hacernos tener muy en cuenta que todas las decisiones que se tomen desde cualquier administración, incluida la Junta de Extremadura, el Gobierno de la Junta de Extremadura, incidirán directamente en el futuro de la política energética nuclear. Repasando esta situación de Almará, para centrar un poco la pregunta y para que cualquier persona que esté escuchando pueda entenderlo, por qué traemos esta pregunta aquí a esta comisión. En abril de 2009 la Comunidad de Bienes trasladó su domicilio fiscal desde Madrid a Almará a petición de la Junta de Extremadura. Ya lo hemos debatido y hemos hablado de esta circunstancia aquí. Fue precisamente el impulso de la Junta de Extremadura, del Consejo de Seguridad Nuclear y de la Dirección Federal del Partido Socialista la que obligó al Gobierno del Partido Socialista entonces a que se pusiera en marcha la Ley 12/2011 del anterior Gobierno de España. Una ley que, como bien saben, en el artículo 28, apartado segundo, dice que el titular de la autorización de explotación debe ser una persona jurídica que tenga por objeto exclusivo la gestión de las centrales nucleares. Los titulares de las autorizaciones de explotación de las centrales, todo esto lo sabe, pero lo pongo en pie para aquellos que estén escuchándolo nuevamente, debe reunir fundamentalmente ese artículo 28 dos condiciones: adaptarse a la misma en el plazo de un año, que acabó el 28/5/2012, esa adaptación societaria, y remitir al Ministerio de Industria en un plazo de 4 meses el correspondiente plan de adaptación, que finalizó el 28 de septiembre del 2011. Perdón, empezó el 28 de septiembre y acabó en el 2012. Teniendo en cuenta que ya han acabado todos los plazos, ya le preguntamos en un momento qué gestiones estaba realizando el Gobierno de la Junta de Extremadura para que hubiera esa transformación jurídica de comunidad de bienes a sociedad anónima por parte de la central nuclear de Almará. Ya no solamente por beneficios o no beneficios fiscales que pudiera dejar, que sabemos
ambos grupos y sabe toda la región que son escasos, exiguos, ¿no?, que no inciden. Pero sí por un tema de seguridad nuclear y por un tema de saber quién es la persona responsable ante ello. Y dijo usted que no solamente estaban haciendo gestiones, aludió a una reunión con el Ministerio, sino que además se iba a abrir un expediente sancionador, se había iniciado un expediente sancionador, y que con respecto a esta circunstancia, y que pasados 6 meses entendíamos este grupo parlamentario que podía darnos esa información de cómo va ese expediente sancionador, que entiendo yo desde mi punto de vista que debe ser el Ministerio de Industria quien no es la Junta de Extremadura la que está habilitada para iniciar un expediente sancionador a la central nuclear de Almará. No sé si me tendrá que corregir, creo que es el Ministerio de Industria que debe hacerlo, pero que qué gestiones van después de 6 meses, desde que usted dijo que ya se había reunido con el Ministerio, la Junta de Extremadura para aplicar ese expediente sancionador y en qué ha consistido ese expediente sancionador, si podemos tener conocimiento de ello la Comisión y la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor director general, tiene usted 10 minutos para contestar a la pregunta. Señor Rodríguez Osuna, me voy a ceñir a la cuestión que usted ha planteado, y la cuestión que ha planteado es dice literalmente en qué ha consistido y cuál es la situación actual del expediente abierto por la Junta de Extremadura a la central nuclear de Almaraz. Y le voy a contestar a esta pregunta tan concreta, le voy a dar una contestación también muy concreta. Y es que el Gobierno de Extremadura no tiene abierto ningún expediente a la central nuclear de Almaraz y usted debiera saber muy bien por qué. Muchas gracias. Gracias, señor director general. Señor Rodríguez Osuna, es su turno de réplica. Dispone usted de 5 minutos. Yo sencillamente le pregunto, el expediente lo habla el Gobierno de la Junta de Extremadura, el Gobierno de España. Usted dijo aquí literalmente esto. Y yo, en respuesta a esa contestación que usted da en comisión, pues yo lo digo. Ya la semana pasada me apuntaron desde la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio que han iniciado el correspondiente expediente sancionador. Y lo que dice la ley, ante el incumplimiento, es decir, que ante la fecha de 28 de mayo de 2012, sin que haya constituido como sociedad mercantil y con el objeto exclusivo de la gestión nuclear de Almaraz, que se aplique la ley. Y aplicarse la ley es considerarlo infracción grave y abrirle un expediente sancionador. Puedo decir que nos han confirmado, son sus palabras, desde el Ministerio, que han iniciado ese procedimiento sancionador. Está actualmente en un trámite de audiencia. Han pasado 6 meses desde esta respuesta suya, más de 6 meses. Y van a abrir tantos expedientes sancionadores como haga falta hasta que finalmente se constituya como sociedad mercantil. Eso es lo que usted dijo aquí. Y mire usted, yo he dicho en la primera intervención de la pregunta que no son ustedes competentes. Si usted quiere centrarse a la formulación de la pregunta a comisión para no responder, entiende claramente lo que le estoy preguntando. Las gestiones que ustedes estaban haciendo ante el Ministerio para ese expediente, ¿cómo van? Si quiere contestarla, bien. Si se quiere usted agarrar a la formulación de la pregunta, cuando en mi introducción se la he hecho claramente, que estaba mal formulada, hay que reconocerlo, es que debería haber sido qué gestiones está realizando la Junta de Extremadura sobre el expediente sancionador que el Ministerio debe abrir a la central nuclear de Almaraz. Si se quiere agarrar eso para contestarlo, hágalo. Pero yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de decirle varias cosas. Mire usted dijo también en esta comisión que este cambio societario posibilitaría también una cobertura de responsabilidad civil de daños nucleares por una cuantía mínima de 1.200 millones de euros, como recoge la ley. ¿Creerá usted que es importante también que la sociedad, que se constituya en sociedad para tener una responsabilidad civil por un posible incidente? Creo que lo que era interesante y lo que era primordial. Ya le dije que el no incumplir la ley decía claramente que se tendría que sancionar en cumplimiento de las obligaciones legales y que esto supone una infracción muy grave. Y usted, sin embargo, aquí a la pregunta que yo le hago, no me contesta si hay alguna posibilidad o si hay algún expediente sancionador iniciado por Almaraz. Mire usted, se acabó el plazo de que Almaraz se constituyera sociedad mercantil. Le he dicho que no para que tuviera domicilio fiscal o para los posibles beneficios que hayamos discutido cientos de veces que iban a ser exiguos. Pero lo que sí es cierto y lo que es grave es que aquí no hay un plan de adaptación. No hay un plan de adaptación de la central nuclear que tiene que haber habido en septiembre del año pasado. Y lo que es grave es que no está constituido sociedad mercantil. Y lo que es grave es que tiene que estar desde mayo. Y lo que es grave es que no sepamos nada aún de que cuando una empresa o cuando un ciudadano no paga y no cumple con sus obligaciones, los desahucian. Están desahuciando a la gente por dejar de pagar
a los bancos sus hipotecas y no entendemos que 6 meses después de que se hayan cumplido los plazos, aquí nadie tenga nada que decir con respecto a... Nadie diga nada con respecto a el expediente que debe incoarse a la central nuclear de Almará. Y mire usted, ustedes exigían muy firmemente en la pasada legislatura que se trasladara el domicilio social y fiscal ya. O sea, era ya. Ustedes decían que era obligatorio, pertinente, exigían y podíamos traer comisiones y comisiones en las que el propio presidente de la Junta de Extremadura, señor Monago, exigía el traslado del domicilio fiscal. Pues nosotros no hacemos más que exigir después de haber puesto los primeros pasos para que esto sucediera. El consejero dijo el otro día que nosotros habíamos estado constantemente chantajeando a las eléctricas. Usted estaba anteriormente en Endesa, estará en excedencia. Usted podrá decir si nosotros en algún momento el Gobierno de la Junta de Extremadura ha chantajeado alguna vez a usted o a las empresas eléctricas. Y ahora a colación... No, lo explico. A ver, si me dejáis terminar lo explicaré. Vamos a respetar el turno de palabra, por favor. A ver, si me dejáis terminar lo explico. Me estoy refiriendo a esa alusión del consejero porque una cosa es chantajear y otra cosa es exigir. Y nosotros exigíamos, igual que ustedes exigían cuando estaban en la oposición. Exigíamos y conseguimos que se pusiera en marcha la ley 12/2011. Y ahora hay que cumplir la ley 12/2011. Y esa es la exigencia que hacemos. Porque entre exigir y plegarse a los intereses hay mucha diferencia. Y esa creo yo que es la fundamental de lo que nosotros planteamos aquí. Que no digo que el Gobierno de Extremadura lo esté haciendo, pero que queremos hechos. Hechos. Porque voluntades y palabras y consenso hemos estado hablando durante esto mucho tiempo, pero queríamos hechos. Mire usted, termino con una cosa. Es verdad que las decisiones empresariales las toman las empresas, los consejos de administración de las empresas. Y es verdad que, al igual que Almaraz ha decidido no hacer la recarga ahora porque le va a salir más barato el combustible y hay que respetarlo, y no podemos dejarnos llevar por pasiones primarias intentando echar la culpa a la empresa, porque es una decisión exclusivamente económica de la empresa, también hay decisiones legales que ponemos en marcha los parlamentos y que ponemos en marcha los políticos y que deben ser igualmente exigibles en su cumplimiento para dichas empresas. Y por eso digo yo que entre exigir y chantajear, o entre exigir y plegarse, hay mucha diferencia. Yo creo que hay que articular ya, y lanzo una propuesta, hay que articular ya una alternativa real para el futuro cierre de la central nuclear de Almará cuando finalice su vida útil, sea en el 2019 o en el 2021. Y lo lanzo como una propuesta, para que podamos trabajar entre los grupos políticos, porque la circunstancia y la situación trágica, socioeconómicamente hablando, que se está viviendo en Garoña, debemos evitarla. Y yo creo que, a la par que se exige a la central que cumpla con sus requisitos, deberíamos trabajar todos los grupos de la Cámara o el Gobierno de Extremadura en una planificación de una alternativa para ese cierre de la vida útil, que es en 2019 o 2021, pero que, ojo, tal y como está el mercado energético, nadie nos dice que no fuera o que no pudiera ser antes de tiempo. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor director general, en su turno de dúplica tiene usted 5 minutos para finalizar el debate de esta pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, señor Rodrigo Osuna, usted lo ha indicado, la cuestión está mal planteada, porque efectivamente las competencias en materia de energía nuclear corresponden a la Administración General del Estado. Así lo establece la Ley 25 de 1964 sobre energía nuclear, así lo establece también la Ley 54/1997 del sector eléctrico, y así lo establece también el Real Decreto 334/2012, por el que se desarrolla la estructura orgánica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que usted debiera conocer. En concreto, las competencias para la elaboración y tramitación de las autorizaciones de las instalaciones nucleares, así como la instrucción y, en su caso, la resolución de los expedientes sancionadores por las infracciones previstas en la normativa vigente en materia de energía nuclear, corresponden a la Dirección General de Política Energética y Minas, ejerciéndose a través de estas funciones de la Subdirección General de Energía Nuclear. Es, por tanto, el Ministerio, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas y de su Subdirección General de Energía Nuclear, la única administración facultada para iniciar por ley e instruir expedientes sancionadores.
En este sentido, y usted lo ha referido en su intervención, ya informé en esta comisión el pasado 16 de julio del 2012 que este incumplimiento por parte de los titulares de la central nuclear de Almaraz, en su deber legal de adaptarse a la Ley 12/2011, en su deber legal de constituirse como nueva sociedad titular que sea responsable única en la gestión de la central a todos los efectos, constituye una infracción grave a los efectos de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 25/64 sobre energía nuclear. E informé igualmente, y usted también lo ha referido, que el Ministerio había confirmado el inicio de un expediente sancionador a la central nuclear de Almaraz tras requerir desde el Gobierno de Extremadura que por su incumplimiento se le aplicara lo que dice la ley. Es, por tanto, el Ministerio y no el Gobierno de Extremadura quien tiene abierto un expediente sancionador a la central nuclear de Almaraz, del cual le voy a pasar a informar en base a las últimas comunicaciones que hemos mantenido con la Subdirección General de Energía Nuclear del Ministerio. La fase de instrucción de dicho expediente sancionador ha finalizado, quedando tan solo el último trámite correspondiente a la emisión de la resolución por parte del ministro Soria. Se espera que esta resolución se expida en los próximos días. Por último, en lo relativo a la graduación de la sanción que se le imponga a la central nuclear de Almaraz por la infracción grave en que han incurrido, debo decir que está por determinar por parte del ministro en la resolución que finalmente dicte. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor director general. Habiéndose sustanciado las dos preguntas y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión.